Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a, en esta ocasión, Futbolista Consciente. Como ya sabes, el nombre cambió por unas cuestiones legales, unos conflictos que hubieron ahí, pero bueno, creo que es una buena reflexión que traía la otra vez y me gustaría arrancar esta vez con esto, que la mentalidad top en algún aspecto, transformar obstáculos en posibilidades, es eso mismo, ¿no? Como de esa situación que tal vez parece injusta, innecesaria o contraproducente frente a lo que querés, termina siendo tal vez la mejor oportunidad que estás teniendo para poder afrontar, desafiar y crecer justamente como jugador y como persona. El día de hoy vamos a hablar sobre el mayor error mental del jugador que nadie te enseñó, ¿sí? Creo que es algo importantísimo el día de hoy porque que puedas entender el patrón que te puede estar limitando como jugador de fútbol y que lo puedas empezar a entrenar. No te digo que te va a cambiar la manera de jugar, pero sí que la va a potenciar. Y desde ahí, desde ese cambio de patrón, seguramente aparezca ese cambio de rendimiento. Así que creo que el dolor más profundo que puede llegar a tener un jugador de fútbol es cuando siente que no es elegido, ¿sí? Que no es la prioridad, que no es el protagonista, que no es el que destaca, que no es el que reluce, sino que justamente es el que está de segundo, el que está suplente, el que no se eligió, el que fue rechazado, y así sucesivamente de la manera que quieras llamarlo, pero creo que estás entendiendo a dónde voy. Y quiero que entiendas, en base a este dolor de no ser elegido, de justamente ser rechazado, de no ser la prioridad o que no te busquen y que no seas el que destaque o el protagonista, viene porque desde chico te enseñaron a valorarte por lo que hacías como jugador. A medida que vas creciendo, te van valorando por lo que haces, ¿sí? Por las conductas que tenés, no por lo que sos, no por quién está detrás de esa conducta. Y te empiezan a aplaudir por los resultados que tenés, te empiezan a aplaudir por las cosas que haces, no por quién sos, no por los modales, no por los valores. Entonces pensás cada vez más que cuanto mejor es tu conducta y cuanto mejor son tus resultados, más aceptado y más querido vas a ser. A ver, hay una realidad, estamos viviendo en un mundo en el que se valora y se reconoce los logros y los triunfos. Y desde ese lado estás en un deporte y por lo tanto eso es así. No es que la gente lo hace desde una intención mala, sino justamente en esa vorágine y en ese automaticismo es tu mente la que empieza a pegar tu autoestima a tu desempeño y ese desempeño después empieza a ser lo que te obsesiona porque si no lo tenés no podés ser vos. Hay muchos jugadores que me dicen, ¿no? Como no puedo estar sin entrenar. ¿Qué pasa cuando no entrenas? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Hay culpa? ¿Hay miedo? ¿Hay ira? ¿Qué hay? ¿Hay preocupación? ¿Hay ansiedad? Entonces, ahí cuando no haces, es también parte del entrenamiento que te puedas conocer y entender más a profundidad. ¿Sí? Y creo que la otra vez, creo no, la otra vez hablando con un jugador de fútbol, me dijo que él cuando no estaba jugando no sabía qué hacer porque ya estaba matando todos los pájaros, ¿no? Para poder rendir. Entonces estaba entrenando cada vez más, pero sin embargo no estaba encontrando el rendimiento. Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que haces, no tiene que ver con lo que entrenás, no tiene que ver con lo que pensás que por haber hecho se te tiene que recompensar. Pensás que por hacer las cosas bien, entre comillas, bien, entre comillas, porque puede ser muy subjetivo, pensás que te lo mereces. Y eso es estar apegado al resultado. Es como cuando, no sé, entrenás y querés rápido el físico y cuando sinceramente lo que te está forjando el entrenar, ese proceso es una nueva personalidad, una nueva autoestima y esto también tiene que ver un poco con lo mismo. Bueno, no están dando la plataforma, pero sin embargo puedo seguir grabando, así que sigo, porque estoy en el campo, vine a despejar. Y a ver, lo más importante es esto entonces, para ir resumiendo, que el hecho de que confundas que tu identidad está pegada a lo que haces, hace que cuando te salen las cosas mal, porque es común, o cuando no se te dan los resultados, o cuando no te eligen, vos sientas que no sos suficiente. Entonces te esfuerces y quieras cambiar esa situación porque sentís que tenés que demostrar que sos suficiente. Entonces cuando tenés que demostrar que sos suficiente, inconscientemente estás diciendo no creo en mí, no soy capaz, no soy suficiente al fin y al cabo. Y ahí es donde, desde esa necesidad, empiezo a entrenar cada vez más y ahí es donde aparecen las lesiones, la preocupación, la ansiedad, la falta de resultados, la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Significa, por lo tanto, que si yo creo una identidad sólida, como siempre les digo, es donde ahí voy a poder conseguir un cambio en mi rendimiento. Porque si yo creo en mí y en mis capacidades, es ahí donde voy a creer
en hacer otras cosas que antes no hacía. Y por lo tanto es arriesgar donde antes no arriesgaba, hablar donde antes no hablaba, liderar donde antes no lideraba, y así con cualquier contexto en el que te encuentres y quieras. Ahora bien, hay un patrón muy importante. A ver si me dejo aunque sea escribir acá. Decime que sí. No, tampoco. Bueno, hay un patrón que es muy importante, que tiene que ver con que hay tres conceptos creadores en esta vida, ¿sí? O el proceso de creación. Y en algún aspecto es la palabra, perdón, el pensamiento promotor, se llama en algunos aspectos, la palabra y la obra. La obra, llamémosle la acción. Entonces tenemos pensamiento, palabra, acción. Pensamiento, palabra, acción. Entonces, cuando yo te digo de crear una identidad sólida, significa de que vos te acostumbraste a hacer en base a lo que era tu contexto. Vos no decidiste qué es lo que querías. Vos no decidiste pensar de la manera que estás pensando. Vos no decidiste. ¿Sí? Ahí está el tema. Porque vos todo lo que sos hoy en día es lo que aprendiste a hacer, no lo que sos realmente. Y lo que te propongo con esto es empezar justamente a cuestionar tus pensamientos y bajarlos a tus palabras y finalmente en tu acción. Entonces, tu personalidad se generó en base a todos los pensamientos que empezaste a asumir como propios, esos los empezaste a repetir, entonces eso empieza a ser también tu diálogo, tus conversaciones, tu día a día, y después, por lo tanto, terminas accionando de esa manera. Entonces, cuando yo quiero crear una nueva identidad, ¿cómo hago? Bueno, acá está la palabra del millón, ¿no? ¿Cómo hago para crear una nueva personalidad, una nueva identidad mucho más próspera, mucho más fuerte dentro de mí? Y ahí viene la clave. La clave está en invertir el proceso. Invertir el proceso. Accionar de la manera que querés accionar. Hablar de la manera que quisieras hablar y pensar de la manera que quisieras pensar. Es al revés. Es invertir ese proceso para poder invertir, ahora sí, tu personalidad, tu identidad. Por lo tanto, el hecho de que entiendas que cuanto más acciones, más allá de los pensamientos que tengas, y esas acciones vengan acompañadas de palabras, y esas palabras de tus pensamientos, es ahí donde vas a poder crear esa nueva identidad y dejar de tener pensamientos de otros, creencias de otros, experiencias de otros. Porque ¿qué pasa? Algo muy sencillo. Por ejemplo, con el dinero. Para vos el dinero, por la experiencia que vos tuviste, es bueno, pero a vos te dijeron que es malo, o que no está bueno, o que es escaso, o lo que sea. Entonces tenés dos partes de vos. Tenés tu propia experiencia y lo que te enseñaron y dijeron, ¿no? Entonces, o te dijeron que perder tenés que sufrir, pero vos cuando perdés te sentís mal, pero sin embargo apoyás a los demás. Entonces tenés, por un lado, tu experiencia y por el otro, lo que te dijeron, las creencias. Es ahí, mediante la experiencia nueva, que refuerces esa nueva palabra, que serían los pensamientos, las palabras, ¿sí? Lo que decís, y por lo tanto esas creencias que serían esos pensamientos. ¿Ok? Y ahora vamos a... Y ahora les traje estas tres preguntas, ¿sí? Para que puedan justamente empezar a cuestionar y a observar en ustedes lo que no están viendo todavía, ¿sí? Y estas tres preguntas son muy sencillas. Creo que es algo que si lo empezás a hacer a diario, como esto y esto, vas a empezar a tener claridad, porque la única manera de valorarte es conociéndote, ¿sí? Y la única manera de conocerte es haciendo silencio y viendo realmente lo que sentís en tu interior. Entonces, fíjate esta pregunta, ¿no? ¿Qué hice bien hoy que no estoy valorando? ¿Cuál es esa pequeña acción, pequeño triunfo que tuviste que no lo estás valorando? Tal vez entrenaste cuando dijiste que no ibas a entrenar, tal vez comiste bien cuando no lo ibas a hacer, tal vez le dijiste te amo a alguna persona cercana, agradeciste, reconociste, hablaste, te animaste, lo que sea, ¿sí? El hecho de que seguramente hay algo que no estás valorando, que seguramente hiciste bien y que pasa desapercibido, ¿no? Y una cosa, acuérdense, ¿no? Que valorar es, o valorarte es reconocerte. Y reconocerte es tener gratitud hacia vos. Y para tener gratitud tienes que estar en el momento presente. Por lo tanto, papel, virome y a contestar las preguntas. Segunda pregunta, ¿qué pensamiento me apareció después del error? Ok, si tuviste en este último tiempo algún error que te marcó, ¿sí? Quiero que observes cuál fue ese primer pensamiento, se llama PP, primer pensamiento por estímulo, que apareció después de ese error.
¿Qué fue lo primero que nació? Soy un boludo, soy un desastre. Me pasó con un jugador que me decía, soy un desastre, no sirvo. O sea, fíjate cómo el hecho de tener tal vez en su momento padres exigentes, como en el caso de este jugador, y que nunca se valora si no es perfecto o si no es de la manera que se espera, no sirve. Y justamente todo lo que sos son creencias, otra vez. Entonces, tu identidad es lo más importante. Quiero que cuestiones, ¿sí?, ese pensamiento que apareció después del error y de dónde lo sacaste, de dónde viene, de dónde nace ese pensamiento. Y fíjate esta tercera pregunta que dice, ¿qué frase puedo repetir para jugar más libre la próxima? ¿Qué frase puedo repetir para jugar más libre la próxima? Es decir, estas tres preguntas son las herramientas que... es una herramienta, o herramienta llamémosle a esa pregunta reflexiva que te estoy brindando como lo hago dentro de mi metodología Foco, que si sos jugador de fútbol profesional, semiprofesional y estás interesado en tener un acompañamiento y una transformación profunda, abajo te voy a dejar todo para que puedas acceder al programa. Y por otro lado, me gustaría que reflexiones sobre una frase, ¿no? Yo la que suelo compartir dentro de Foco también es, me libero del resultado para disfrutar el presente, ¿no? O sea, ponete a pensar de que si vos realmente valorás ese momento que tenés para jugar, ese valorar esa situación es la que te va a dar esa capacidad y ese poder para poder afrontar cualquier situación que aparezca y puedas disolver, es la palabra, ese miedo que tenés a lo que te pueden llegar a decir o a lo que puede llegar a pasar, cuando en realidad, si tu enfoque está en jugar libre, en jugar como vos sabes jugar y no en lo que se espera que juegues, es donde vas a poder encontrar tu verdadero rendimiento. Por lo tanto, y para darle cierre, ¿sí?, creo que lo más importante el día de hoy es que puedas entender de que no sos quien pensás que sos. Creo que esto te puede romper la cabeza. Que tus creencias no son tuyas, sino las adoptaste. Y que cuanto más te conozcas, mejor vas a jugar. Porque más vas a volver a recordar quién realmente eres y eras en un momento, ¿no? Y por otro lado, una pregunta que te puedes hacer es, ok, entonces ¿cómo hago para conocerme más? Y hay una frase que dice, las emociones son maestras, ¿no? Y por lo tanto creo que tus emociones son las que te van a decir por qué reaccionas de la manera que reaccionas frente a las distintas situaciones. Y es ahí donde están tus creencias inconscientes que tenés que empezar a soltar para poder transformar tu rendimiento. Así que si sos jugador de fútbol, te vuelvo a repetir, el día de hoy creo que es muy importante que entiendas que tu error es pensar de que tu rendimiento es tu autoestima y que tu autoestima es una cosa y tu rendimiento es otra y que tu identidad es mucho más profunda y poderosa de lo que realmente pensás hoy. Eso es un jugador consciente. Un jugador consciente juega desde quién es, no de lo que se espera de él. Así que hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Me gustaría que dejes abajo en tus comentarios si te gustó, si te sirvió, alguna reflexión, de qué te gustaría que hable. Acordate que abajo te voy a dejar mi página web en la cual vas a tener acceso a todo para que puedas justamente adquirir cualquier programa que que quieras arrancar conmigo. Acordate que los podcasts volvieron también, así que eso también es material para que puedas utilizar a tu favor y que puedas entrenar esa mente, porque la otra vez en una conversación con un coach, salió, ¿no?, que lo que importa después de lo técnico, de lo físico, de lo táctico y después de lo mental es quién sos frente a todo eso, ¿no? Y cómo llevas a cabo todo eso. Entonces, ya ni siquiera es a nivel mental, sino a nivel identidad y esencia. Cuánto tiempo dejas salir a tu alma y tu verdadera esencia en tu día a día. Así que, gente, me alegro de que hayas estado en este video. Te mando un abrazo de gol y nos vemos en el próximo video.